Bueno, hace una semana algunos de vosotros ya creo que os aprendisteis esto, pero siempre tenemos que pensar en las personas que escuchan ciertas cosas por primera vez y a lo mejor, pues, aunque solo sea por eso, merece la pena si repasamos los que lo oímos la semana pasada y los que no, pues me siento como la telonera, o sea, después de escuchar a Manuel y después de escuchar... Es como actuar después de los Rolling, esto es una putada muy grande, pero bueno, ya está. Os voy a hablar de derechos de los pacientes. Seguramente no muy en profundidad, porque ya se nos está haciendo tarde, pero sí un poco como para que tengamos algunas ideas, creo que bastante importantes, porque cuando hablamos de personas, hablamos de un montón de... Cuando hablamos de seres humanos, hablamos de derechos. Cuando hablamos de pacientes, pues también tenemos unos derechos intrínsecos a nuestra condición de pacientes. En este caso, pues afortunados nosotros, pacientes de dolor crónico, maravillosos. Yo soy exabogada, pero soy paciente en activo, con lo cual, aunque solo sea porque actualmente sigo ejerciendo como paciente, os tengo que contar todo lo que investigué cuando empezó a pasarme a mí esta movida. Bueno, para hablar de pacientes y para hablar de derechos, nos pareció muy oportuno a mi maestro y a mí hace unos años hacer como 3 grandes grupos, hablar del paciente dentro del sistema, hablar de todo el tema de nuestra documentación, nuestra información, nuestros informes, nuestra historia clínica y hablar de un par de situaciones en las que los pacientes más que nunca tienen el derecho a decidir sobre sus vidas. Cuando hablamos de pacientes y hablamos de normativa, hay muchísima normativa, hay muchísimas leyes. Hay leyes internacionales, hay leyes europeas, hay leyes a nivel de las comunidades autónomas, hay leyes incluso a nivel de municipios, pero bueno, os he querido traer estas 4 normas que a mí me parecen muy interesantes porque son muy chulas, porque están en vigor y porque hablan de ciertos aspectos muy importantes. Todo esto teniendo en cuenta que el artículo 43 de la Constitución habla del derecho a proteger la salud y que a partir de ahí pues, es un artículo que siempre podemos llevar como bandera, ¿no? Es que no me hace caso el médico. Pues el artículo 43 de la Constitución dice que te tiene que proteger la salud. Bueno, la primera ley es la Ley de Autonomía del Paciente. Siempre lo digo y nunca me cansaré. Es una ley súper chula, súper facilita, en la que básicamente pues dice que los pacientes nos deberían llevar en calesa al médico, porque tiene muy en cuenta cada aspecto de nuestra vida en el día a día como pacientes. Aquí se habla de la humanización del sistema sanitario, hablan del derecho a la intimidad, hablan del consentimiento, que hablaremos un poquito más adelante, hablan del derecho a la información. Es una ley muy chula y muy cortita que se entiende perfectamente. La Ley General de Salud Pública, que es otra como de las leyes más importantes, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta ley, por ejemplo, desarrolla que es obligatorio por ley que los especialistas se coordinen entre ellos. Que los... Sí, pues lo dice. Desarrolla que los profesionales tienen por mandato legal que ponerse de acuerdo, colaborar y coordinar las actividades sanitarias respecto a un paciente. Vale, fenomenal. Y luego, por último, está el Convenio de Oviedo, que lo he querido meter aquí porque en realidad tiene un nombre mucho más chulo sobre derechos humanos y su dignidad en todo lo que sea biomedicina y demás, y habla sobre todo de nuestra participación como pacientes en todo tipo de ensayos clínicos. Es verdad que los pacientes podemos aportar mucho en cuestión de investigación, pero siempre y cuando se tenga muy en cuenta que eso no va a perjudicar en absoluto nuestra salud. En todo el tema de la información y la documentación, en la segunda esfera, está la Ley Orgánica de Protección de Datos, que no la sabemos todos, porque en cuanto compramos online ya estamos como autorizando que se traten nuestros datos y no sé qué. También como pacientes tenemos esta ley específica para los derechos que tienen que ver con el ámbito sanitario. Aquí está la confidencialidad, aquí está el consentimiento para que alguien pueda saber o no nuestros datos médicos, o el derecho de ubicación, que luego os voy a explicar lo que es. Y los derechos ARCO, que son los derechos de acceder o rectificar o cancelar
nuestros datos médicos. Es cierto que en base a estos derechos nosotros en ciertos momentos podemos pedir que en algunos informes médicos o que en alguna documentación que hable de nuestra salud se supriman ciertos datos que a nosotros no nos apetece o no nos interesa que aparezcan. Y por último, los pacientes a la hora de tomar decisiones, que creo que voy a insistir bastante en que somos los propietarios de nuestra salud y entonces somos los propietarios de nuestras decisiones y son las que se tienen que respetar por encima de todo, por la autonomía de la voluntad del paciente, tiene que estar por encima de todo. Hay dos casos muy importantes en los que el paciente tiene derecho a decidir. Uno de ellos es la ley de instrucciones previas, que es lo que conocemos como testamento vital, que es algo que yo recomiendo a todas mis vecinas, haceros un testamento vital. El testamento vital sirve para que al final de la vida, si algo pasa o algo sucede, se cumpla lo que vosotros queréis, que se apliquen o no se apliquen técnicas médicas, que se prolongue o no se prolongue lo que vosotros consideréis que es vuestro sufrimiento. Es una forma de dejar todo bastante organizado y no dejar en manos de otros que tomen decisiones sobre momentos que puedan ser de gravedad en la salud. Y por último, otra de las normas en las que los pacientes tenemos la decisión es en solicitar o no solicitar la prestación de ayuda a morir. Yo lo traigo aquí, lo traigo hoy porque en la ley de eutanasia, que lleva 3 años funcionando, hay un caso específico que dice que se puede aplicar la prestación de ayuda a morir cuando se dé el supuesto de una enfermedad crónica que causa limitaciones, que genera un sufrimiento físico y psíquico intolerable y que es una enfermedad incurable o sin posibilidad de mejoría apreciable. El dolor crónico podría estar en este caso. No estoy diciendo a nadie que tire para adelante, pero si alguien tira para adelante, la eutanasia es un procedimiento legal, muy complejo, intervienen abogados, intervienen enfermeras, intervienen varios médicos, un médico interlocutor, otro tipo de médicos. Se está aplicando desde el 2021 de una forma completamente diferente en cada comunidad autónoma, pero está ahí y es una decisión que el paciente tiene que poder tomar. No lo pone en ningún artículo de ninguna ley y en verdad lo pone en todas, porque lo pone en el espíritu de todas las leyes. La lex artis, o sea, el motivo de las leyes, de todas las leyes que hablan sobre salud, dice que el paciente tiene derecho a ser cuidado y a ser tratado, independientemente de si tiene o no tiene solución. Pero el cuidado y el tratamiento de un paciente es obligatorio por ley. Dentro de esto, os he vuelto a dividir otra vez, como antes, en tres grupos para poder acceder a qué son estos derechos un poco más específicamente respecto a la persona, respecto a la información y respecto a la decisión. Respecto a la persona, lo que os acabo de decir, el derecho al tratamiento. Un derecho al tratamiento que pueda ser psicológico, multidisciplinar, interdisciplinar, farmacológico, el que necesitemos. Que debe haber una organización coherente y que deben ser unos circuitos ágiles, también lo dice la ley, que se tienen que coordinar y que sobre todo en casos de dolor crónico tiene que ir muy rápido. El dolor es algo que no va a parar en ningún momento mientras esperamos una prueba o mientras esperamos una revisión o una intervención. El hecho de no dar altas es algo que no... el hecho de dar altas en dolor crónico es algo que no tiene sentido. Cuando estamos hablando de dolor crónico, aunque esté el paciente en una fase estabilizada o esté el paciente en un momento en el que no tenga demasiados picos de dolor o demasiados inconvenientes, no cabe una alta médica cuando estamos hablando de un paciente con dolor crónico. Con el tema de la información también es terapia. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos mucho mejor si vamos al médico y somos capaces de decirle todo lo que nos pasa? Esto, además de terapéutico, es importante porque el médico, al saber toda la información que nosotros tenemos, puede adelantarse a posibles problemas futuros. Informarse sobre mí y conmigo es algo que también recoge la ley. Nosotros no somos una patología, somos personas y tenemos
un círculo social, familiar, laboral, aparte de la sintomatología. Entonces hay que tenerlo también muy en cuenta. La confidencialidad es súper importante. Eso lo recoge la Ley de la Autonomía del Paciente. Nadie puede saber nada sobre nuestra salud si nosotros no damos un consentimiento. Incluso, y esto sería hacerlo bien según la ley, si nosotros vamos a un médico y vamos acompañados por una persona, el médico debería preguntar al paciente: ¿usted quiere que yo le informe delante de esta persona o no?, antes de dar cualquier tipo de información. Y esto normalmente no se hace, por no decir nunca. El derecho a conocer es algo que también estipula la ley. Es obligatorio que se nos informe, siempre de la mejor manera y con la mayor claridad posible. Derecho a reclamar, sabéis que tenemos derecho a presentar reclamaciones. Existe una cosa maravillosa que se llama atención al paciente y que ahí podemos presentar las reclamaciones de cualquier motivo, o sea, por cualquier motivo o en cualquier momento en el que sintamos que nos hayan tratado mal. Sirve. O sea, es mucho más fácil salir de una consulta, ponernos a llorar y tener el resto del día de mierda, pero realmente si queremos que las cosas cambien, pues también podemos utilizar esta herramienta que está justo para los pacientes. Y por último, y es algo que para mí es muy importante, es cuando hablamos de dolor crónico estamos hablando de algo invisible. Entonces, lo que van a ver los jueces, lo que van a ver los tribunales, lo que va a ver un perito, lo que va a ver un organismo cuando nos tengan que dar o no la discapacidad, va a ser lo que está escrito. Hay que tener muchísimo cuidado y ser muy escrupuloso con todos los informes médicos y con todos los papeles que nosotros tengamos luego para poder acreditar. Y por último, decisión. Los pacientes decidimos. Cuanto más informados estemos y más formados estemos, mejores decisiones tomaremos. Cuanta más información tengamos, más fácil será que podamos tomar buenas decisiones, y eso está en nuestra mano, en buscarnos la vida, buscar información y buscar dónde formarnos como pacientes. Derivaciones. Sí, si usted no puede hacer nada por mí, usted por ley tiene que darme una opción. Si tengo una enfermedad crónica, usted no me puede dar un alta, pero me puede hacer una derivación. Tengo un problema digestivo, tengo un problema de insomnio, tengo un problema que a lo mejor no está asociado con la primera patología por la que vamos al médico, pero las derivaciones se tienen que cumplir. Igual que las derivaciones tenemos derecho a elegir el médico de atención primaria, tenemos derecho a elegir incluso las enfermeras. No estigmatizar, yo creo que por eso estamos aquí casi todos. A mí me ha pasado que he dicho tengo tratamiento paliativo con cannabis medicinal y entonces me han rechazado otro tratamiento. No se puede estigmatizar a un paciente porque esté siguiendo un tratamiento que él considera nocebo, placebo, mancebo, que él considera que quiere hacerlo o que le viene bien. Un médico no puede estigmatizar a un paciente, igual que tampoco puede estigmatizar a un paciente porque el paciente en ese momento no se quiera meter un ciclo de lidocaína, no se quiera poner una ketamina, no se quiera poner un neuroestimulador, y entonces es como el paciente rechaza el tratamiento. No. La autonomía de la voluntad del paciente está protegida por ley y es mucho más pesada que cualquier opinión de un médico. Y si en ese momento el paciente no quiere someterse a un tratamiento, por sus razones, no significa que se le tenga que sacar del sistema. ¿Participar en ensayos? Pues sí, siempre y cuando tengamos en cuenta el convenio de Oviedo y sepamos que tenemos que participar en ensayos que no vayan a ser perjudiciales para nuestra salud. Y lo que os he contado del testamento vital y de la eutanasia. Decisiones muy hardcore para los pacientes. Esto es el derecho de ubicación, uno de los derechos que os decía que recoge la ley de la autonomía de la voluntad. Esto es lo que se supone que nos debían dar a firmar cada vez que estamos ingresados en un hospital. Si nosotros no firmamos este papel, no estamos prestando nuestro consentimiento expreso a que tengamos visitas. Con lo cual, si yo llego al Ramón y Cajal y digo, vengo a ver a mi hermana, Carolina Pérez, P. y me dicen, está en la 204. No. Nadie tiene por qué saber dónde estamos, ni siquiera si estamos ingresados en un hospital, si no hemos firmado este documento. Ese es el derecho de ubicación, por ejemplo, uno de los derechos que recoge la ley. Y que, no sé vosotros, pero yo no he firmado nunca. O sea, a mí me ha venido a ver mi vecina, la del cuarto, porque se había enterado en la escalera y allí estaba ella con
con sus sobaos pasiegos. ¿Quién le había dado permiso a esa señora? Yo no, el hospital. Fenomenal. Bien, el consentimiento informado es una cosa que ahora vais a entender perfectamente. El consentimiento informado es una mezcla maravillosa que hay entre el derecho a la información que tienen los pacientes y la autonomía de la, no me va a dar tiempo, hermana. Y la autonomía de la voluntad del propio paciente. Es una combinación fantástica. Hemos firmado un montón de consentimientos a lo largo de nuestra vida, pero a lo mejor no le hemos prestado la importancia que tiene y esto a veces tiene sus consecuencias. Se recoge en la Constitución el artículo 15, cuando habla, que me lo tengo apuntado porque el artículo 15 recoge el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Eso significa que no se puede someter a nadie a tratos inhumanos. También el mismo artículo 15 que nos valdría para el consentimiento informado habla de la abolición de la pena de muerte. Muy fenomenal. Luego, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 3, que habla sobre la integridad y la seguridad y sobre la reparación de los organismos que nos puedan hacer daño en algo relacionado con nuestra salud, también habla de la trata de blancas, o sea, de la trata de seres humanos. Fantástico. Pero nosotros tenemos la Ley de Autonomía del Paciente que habla mucho y muy bien del consentimiento informado, del artículo 8 al artículo 10. ¿Qué es el consentimiento informado? Es esa situación que se debe respetar en toda... Mirad lo que pone. Ojalá sepa dónde va el puntero. Toda actuación en salud de un paciente necesita consentimiento libre y voluntario por parte del paciente una vez que se han valorado las opciones de su caso. Todas las actuaciones en salud deben llevar un consentimiento por parte del paciente. No siempre será escrito, puede ser verbal, pero sin nuestro consentimiento no se debería hacer nada en cuestiones de salud. Se requiere que el médico tenga el consentimiento del paciente antes de llevar a cabo una intervención o iniciar un tratamiento. Y es necesario que nos den toda la información. Que nos den toda la información es que nos lo expliquen, que resuelvan las dudas, que no se quede nada al azar. Un consentimiento informado, y siempre hago el mismo gesto porque seguramente os lo habrán dicho, es: viene usted a hacerse una resonancia con contraste, se lleva usted el consentimiento informado a su casa, me lo firma aquí y se lo da a la enfermera el día de la prueba. Eso no. Eso es un consentimiento informado viciado. Y como ese, para una resonancia con contraste, nos pueden presentar cualquier tipo de consentimiento informado. Un consentimiento informado es cuando el paciente se ha enterado de todo lo que le quieren explicar, el médico ha resuelto todas sus dudas y además lo podemos revocar. Quiere decir que si nosotros estamos dispuestos a hacernos una intervención quirúrgica y después cambiamos de idea, ese consentimiento se revoca y no pasa nada. También podemos renunciar a la información. Igual que tenemos derecho a la información, tenemos el derecho a no estar informados. No quiero saber lo que me vas a hacer, no quiero saber los riesgos que conlleva, ni quiero saber las consecuencias. Tenemos que firmar una autorización, obviamente, para que nos puedan intervenir o poner el tratamiento, pero también está nuestro derecho a no tener información. Hay situaciones excepcionales. Pues si hay un riesgo inmediato para la salud, obviamente no se va a poner el hombre ahí a explicarnos que nos tiene que quitar el bazo porque hemos tenido un accidente de tráfico, pues para adentro porque es una situación de emergencia o cuando hay casos de salud pública. Pero si no, un consentimiento informado siempre tiene que estar. Y esto es algo que saqué de uno de los libros, bueno, son folletos más que libros, de los folletos que les dan a los médicos sobre el consentimiento informado. Y a ellos les dicen lo mismo. O sea, esto es lo que ellos reciben, que su código deontológico dicen que el consentimiento tiene que ser cumplido de buenas maneras, que tienen que resolver dudas, que hay excepciones, evidentemente, pues cuando existe un riesgo para la salud o cuando hay una urgencia o cuando el paciente pues no está en ese momento consciente y no puede reaccionar, y que se tiene que explicar el procedimiento. Todos los requisitos formales de un consentimiento se ponen ahí y esto se les entrega a los médicos porque igual que es un deber del paciente, a la vez se convierte, un derecho del paciente, se convierte automáticamente en un deber del médico. La cosa es que cuanto más dudoso o más riesgo tenga una intervención médica del tipo que sea, más necesario será que el paciente esté informado. Y os voy a poner solo un ejemplo de una señora que yo conocí, que no se le explicó bien, que la señora firmó y le cortaron la pierna que no era. Pero la había firmado.
con lo cual no se puede pedir responsabilidad de ningún tipo. O sea, un consentimiento informado es una cosa muy seria. Los requisitos, los que os he dicho. Aquí os he puesto un ejemplo donde vienen, pero no lo vais a ver. Bueno. Pero luego están las diapos en el vídeo. Ah, pues fenomenal. Una de las cosas que pone es solicitud de información. ¿Deseo ser informado, sí o no? ¿Vale? No es que sea algo que yo me estoy inventando, es que lo pone en los papeles. Si no deseamos ser informados, no deseamos ser informados. La descripción del procedimiento, como tiene que ser todo el procedimiento, las precauciones, los efectos que puede tener negativos, los efectos que no suelen ser probables, pero que también pueden ser negativos, las contraindicaciones. Y aquí lo que estamos firmando es, que no leo, bueno, pero algo así como, he recibido toda la información, no me queda ninguna duda y sé de qué va esto. Con lo cual, una vez que tú firmas eso, tú te estás haciendo único responsable de lo que te vaya a pasar o de lo que te vayan a hacer. Y abajo, como os decía, tú tienes la posibilidad de revocarlo y no pasa nada. Puedes cambiar de opinión y aquí no ha pasado nada. Verbal con excepciones significa que normalmente el consentimiento es verbal. Tú estás en la consulta con un médico y te dice, mira, he pensado que te voy a poner este tratamiento con antiepilépticos, antidepresivos para que te baje el dolor, y entonces tú dices, vale, estoy de acuerdo. Vale, normalmente es verbal, pero tiene que ser escrito cuando nos vamos a someter a una intervención médica, cuando nos van a hacer un diagnóstico invasivo, como son los TAC o las resonancias con contraste, cuando vamos a tener un tratamiento terapéutico que es invasivo, pues una infiltración, algo que suponga entrar en quirófano, y otra que no me acuerdo nunca de cuál es, pero sí, cuando ya se sepa que lo que nos van a hacer puede ser que tenga algún riesgo o que salga mal, que pueda salir mal por algún otro motivo. Vale, no tengo nada más que deciros del consentimiento. Que no aceptéis nunca más que os digan, me trae usted esto firmado el próximo día. No, mire usted. Yo resulta que es que me sé que la autonomía del paciente dice que usted se tiene que sentar aquí, me tiene que explicar, me tiene que decir si tengo más opciones. A lo mejor no tengo más opciones, pero a lo mejor sí tengo más opciones. Me tiene que decir las opciones que tengo. Yo esto lo puedo revocar en cualquier momento, o sea, puedo salir por la puerta muy decidido a ponerme pechos y luego decir que no los necesito y cambio de hoy y no pasa nada. Y no voy con ninguna duda, ¿vale? Con que quede esto súper claro sería genial, que ya... Vale. Bien. La discapacidad. Es verdad que, como decía Carola, hay muchas veces que preguntamos ¿qué es la discapacidad? ¿Qué es la incapacidad? La discapacidad no me permite trabajar, es que me van a dar la discapacidad y me van a poner una pensión. No, nosotros somos pacientes, tenemos que hablar con propiedad, tenemos que entender cuando nos estén hablando, tenemos que explicar a otros que se tiene que hablar bien, no podemos decir minusvalía porque ya no existe, es un término además que está muy mal visto. Entonces vamos a diferenciar hoy lo que es la discapacidad de lo que es la incapacidad. La discapacidad es cuando nosotros tenemos una enfermedad y esa enfermedad tiene unas consecuencias y esas consecuencias hacen que no podamos estar en el mundo igual que los demás que no tienen esa enfermedad. Todas las barreras que nuestra enfermedad nos causa es la discapacidad, pero puede ser que una discapacidad sí te deje trabajar. Y de hecho hay muchas personas con discapacidad que pueden seguir trabajando. No se trata de tengo una discapacidad, me van a dar una pensión. Puede ser que si consigues la discapacidad después puedas acceder a la ley de dependencia y entonces a lo mejor tengas una ayuda económica, pero la discapacidad normalmente no te va a dar una pensión y sí vas a poder trabajar. Entonces la discapacidad es que una persona que tiene una enfermedad presumiblemente crónica va a tener una serie de dificultades, una serie de barreras para poder actuar en sociedad igual que todos los demás. ¿Y cómo se consigue lo de la discapacidad? Con mucha paciencia. Muchísima. Y con muchos papeles. Para poder iniciar un procedimiento de discapacidad, lo que necesitamos es tener un diagnóstico por organismos oficiales. Lo del diagnóstico por organismos oficiales es muy necesario porque
Yo puedo tener un sanador que me limpia el aura y que me dice que tengo depresión, pero si yo no voy a un médico que me deriva, un psiquiatra que me da un diagnóstico de depresión, no voy a poder iniciar un procedimiento legal de discapacidad. También que eso nos hayan aplicado las terapias indicadas, no que nos hayan diagnosticado una enfermedad y automáticamente, normalmente se pide la discapacidad, a no ser que sea pues una enfermedad muy grave o que hayamos tenido un accidente. Normalmente hay que agotar vías terapéuticas antes de poder pedir la discapacidad, que en caso de dolor crónico pues ya sabemos que son entre 6 y 8 años. Y mucha documentación. Toda la documentación que tengáis de todos los médicos, es cierto que todavía a día de hoy sigue teniendo más valor el informe médico de un médico de la sanidad pública que de la sanidad privada, pero todos los informes médicos, todos los tratamientos que os hayáis hecho, hay que aportarlos a una discapacidad y ellos ya decidirán qué es lo que se quedan y qué es lo que no se quedan, pero si lo tenéis, mi consejo es que lo aportéis. El diagnóstico no es un criterio de valoración en sí mismo, porque lo que mira la discapacidad es cómo ese diagnóstico nos afecta en la vida. Entonces, el diagnóstico es una cosa, pero lo que se va a tener muy en cuenta son las barreras, las consecuencias que tiene esa enfermedad para nuestro día a día. Y se va a valorar, además de nuestro diagnóstico médico, se va a valorar el entorno familiar, se va a valorar el código postal, como decía el maestro, se va a valorar la situación laboral, incluso la situación cultural. Pues no es lo mismo que alguien tenga cargas familiares y tenga que seguir trabajando a alguien que a lo mejor pueda pues dejar de trabajar y esa barrera menos que tiene. ¿Quiénes valoran la discapacidad? Pues equipos de valoraciones y orientaciones, EVIS, EVOS, me imagino que casi todos habremos oído el tribunal médico. Tengo que pasar el tribunal médico, voy al tribunal médico, tengo cita con el tribunal médico. Estos equipos lo forman un médico, un psicólogo y un trabajador social. Ellos son los que determinan el grado de discapacidad y para eso van a utilizar unos baremos. Unos baremos que desde el año pasado son nuevos, 25 años, decían que se tardaban antes en... no me acuerdo. Bueno, pues nosotros hemos tardado 20 años en tener un nuevo baremo de discapacidad porque no estábamos ni acorde a la Convención de Naciones Unidas ni a las leyes europeas, pero ya tenemos un nuevo baremo de discapacidad desde el año pasado. Ese baremo de discapacidad es interesante porque va a tener como un triple enfoque. Se va a tener en cuenta lo que nos pasa lo que nos pasa en sentido médico estricto, la patología que tenemos, se va a tener en cuenta las limitaciones que eso nos produce en nuestra vida diaria y se van a tener en cuenta cómo esa enfermedad nos produce una barrera en nuestra participación social. Otra de las novedades de este nuevo baremo es que habrá renovaciones. Antes era más frecuente que la discapacidad te la dieran con una categoría de permanente. Ahora, aunque sean 5 años o 10 años, probablemente habrá más renovaciones para la persona que ha pedido la discapacidad. Vale, tenemos 4, sí, bueno, no, tenemos 5 opciones cuando nosotros presentamos la discapacidad. La primera opción es que nos digan, usted no tiene discapacidad. Le duele, pero puede hacer su vida normal, tranquilamente. No tenemos una discapacidad. La segunda opción es que nos digan, tiene usted una discapacidad de hasta un 24%, es una discapacidad leve, o sea, puede funcionar en casi todas las actividades de una vida cotidiana y normal. En el grado 2, ya que llega hasta un 49%, que también los porcentajes han cambiado con el nuevo baremo, ya estamos hablando de una discapacidad moderada, que esto es muy importante porque aquí se incluye el autocuidado. La discapacidad moderada es cuando tenemos una dificultad para actuar en comunidad o actuar en sociedad, pero podemos seguir ocupándonos de nuestro autocuidado, que el autocuidado hasta el año pasado ni existía. El grado 3 es cuando estamos hablando ya de una discapacidad grave. Somos las personas que tenemos una dificultad elevada para todas las actividades de la vida diaria, incluida el autocuidado. Necesitamos ayuda para vestirnos, necesitamos ayuda para ducharnos, necesitamos ayuda para comer. Eso que también ha cambiado el hecho de meter el autocuidado aquí. Y el grado 4 es cuando tenemos una discapacidad total. Entonces, ellos van
van a coger los baremos que tienen nuevos, uno pues en función de las deficiencias corporales, otro en función de las limitaciones, de si necesita ayudas de terceros, si no necesita ayuda de terceros, si puede coger el transporte público, si no puede coger el transporte público, y con todo eso hacen un dictamen, emiten un dictamen. Usted tiene una discapacidad del 65%, el 33%, el 22%. Depende de las puntuaciones que hayamos sacado en los distintos baremos que ellos nos van a aplicar. Cuando nos dan esa resolución, cuando nos dicen tiene usted una discapacidad del no sé cuántos por ciento, los efectos no se producen cuando ya no llega la tarjetita a casa, cuando ya no llega la carta. Los efectos se producen desde que nosotros iniciamos el procedimiento, que según este nuevo baremo tiene que estar listo en 6 meses. El más rápido que yo conozco fue el mío y fueron 10. Pero si alguien lo consigue en 6, pues que compre un cupón de la 11, que seguro que le toca. Entonces, desde que nosotros presentamos los papeles, desde el momento que nosotros iniciamos la solicitud de la discapacidad, tarden lo que tarden y llegue cuando llegue, cuando nos la resuelvan, los efectos se retrotraen al día que lo presentamos. Y esto es importante, porque puede ser que te pille la declaración de la renta por medio o un montón de cosas que vamos a ver. Vale. Y tiene validez en toda España. O sea, los discapacitados de Madrid somos discapacitados en Logroño y los de Logroño somos discapacitados en Pamplona, iba a decir, y en el País Vasco y en Canarias y en Albacete. O sea, es la misma discapacidad para todo el territorio nacional. Tramitación de urgencia, pues sí, cuando la enfermedad va a ser que va a cortar tus años de vida, pues normalmente entras por tramitación de urgencia. Cuando son mujeres que tienen una discapacidad por causa de violencia de género, también se suelen tramitar por urgencia, por otros casos. Y las novedades, la más importante para mí es que este baremo llega con 20 años de retraso. O sea, había enfermedades hacía 20 años que no tenían nombre. Entonces, esas enfermedades no podían acogerse a una discapacidad porque no estaban dentro del baremo antiguo. Ahora ya sí se pueden aplicar. ¿Qué es lo que pasa? Termino. Que hay beneficios en el IRPF, en la declaración de la renta, que si nos compramos un coche hay exención de impuestos, que si los niños tienen que ir al colegio pues y tienen una discapacidad, les van a dar un centro de apoyo, un centro de inserción o incluso le van a dar puntuación para entrar a un centro público si los padres tienen esa discapacidad. Que hay, depende del porcentaje de discapacidad que tengamos, facturas de luz y de agua que pueden estar reducidas, que la ley de universidades dice que los discapacitados no pagan nada más que las tasas de secretaría, que hay un IVA reducido si tenemos que comprar una prótesis, una órtesis, una silla de ruedas, que tenemos la tarjeta dorada Renfe maravillosa para poder viajar más barato, o la tarjeta de transporte que es como el abono para discapacitados de Madrid, que vale 4 euros, que nos hacen descuento en los teatros. Esto es maravilloso. Por último, la incapacidad. La incapacidad solo se refiere al ámbito laboral. Yo tengo una incapacidad significa no puedo trabajar, ¿vale? Es diferente a la discapacidad, son conceptos distintos. Es una situación de una persona que tiene una enfermedad que va a ser previsiblemente o temporal o crónica y que eso le impide poder realizar su trabajo. El origen, pues puede ser una enfermedad común, cualquiera de las que nos pueda pasar, un accidente, que nos caiga una teja en la cabeza, un accidente laboral o una enfermedad laboral. Pero siempre se va a tratar de la misma manera, aunque aquí ya empezamos con los precios y entonces se cobra diferente, si has cotizado, no has cotizado, más años, menos años, si es un accidente laboral, pero eso sí que es un follón. La incapacidad laboral temporal es normalmente por donde partimos. Vamos a un médico, nos da la baja, nos sigue actualizando los partes de baja, llega un momento en el que esa baja temporal no puede durar más de un año o incluso año y medio, nos lo pueden como ampliar medio año, si pues estamos pendientes de una operación o si de repente nos vamos a curar. Pero una incapacidad temporal es eso, temporal, año y medio. ¿Qué pasa cuando se acaba este año y medio? Pues que podemos pasar a una incapacidad permanente. Una incapacidad permanente va a decir que la persona que tiene un padecimiento, un sufrimiento, una enfermedad física o psíquica, y esto es como súper importante porque entran las enfermedades físicas y las enfermedades mentales.
esa persona no se va a poder recuperar previsiblemente y eso le va a impedir que vuelva a trabajar. Grados de incapacidad laboral. Igual que había grados de discapacidad, hay grados de incapacidad. La incapacidad parcial es cuando se supone que hemos bajado un 33% nuestro rendimiento, pero todavía más o menos nos podemos defender en nuestra profesión porque podemos hacer lo básico de nuestra profesión. La total es cuando ya no podemos hacer nuestra profesión, pero nos podemos dedicar a otra profesión, a otro trabajo. La absoluta es cuando no podemos ni trabajar de ninguna manera, en ningún oficio, en ninguna profesión. Y la gran invalidez es cuando no podemos trabajar de ninguna manera, pero además necesitamos una persona que nos ayude para las funciones vitales de la vida. Gracias a todos.